Llegó la Navidad y estamos aquí para desafiar lo establecido y explorar lo auténtico. Otra vez más en Incorrectas. Señores, ya se siente el espíritu navideño aquí en cabina, en nuestros cuerpos, en nuestros rostros, pero a pesar de que la Navidad es una época de amor, de felicidad, de compartir, de convivir y reflexionar, que se les olvida a ustedes en casa, reflexionar, tenemos un tema que tiene mucho que ver con la Navidad, pero la parte no bonita de la Navidad. Y vamos a hablar de esos Grinch navideños que podemos tener adentro de nosotros algunas veces, ese espíritu de Grinch que tenemos en las Navidades y que no se debe realmente siempre a que queramos arruinar la Navidad o que no nos guste celebrar la Navidad, sino a aquellos momentos que estamos pasando de acuerdo a nuestras vidas personales, al contexto social, a países, por ejemplo, que están en Escúchame, quiero guerra. una preguntita. ¿Y qué es un Grinch? Grinch es una persona como tú, ¿verdad? Que no le gusta la Navidad. Ay, Dios. Eh, Yo conozco para muchos ponerle Grinch. este lazo a esa muchacha, hoy voy a hacer Lo que malabares. uno tiene que hacer por los Eso fue obligado emprendimientos. casi ese lazo. Un Grinch es esta película de Jim Carrey, que es una persona que odia la Navidad, el muñequito verde, una de las mejores películas navideñas en mi pensar. Y que el trasfondo de la película es ese odio a la Navidad por ciertos sucesos que pasaron en su vida en épocas navideñas. Ciertos sucesos o acontecimientos que para él fueron negativos y que lideran todo el proceso de que él odie la Navidad. Y es como la otra parte de la Navidad, porque siempre cuando hablamos de Navidad hablamos de lo bonito, de las fiestas, de la bebida, ¿por qué no? Hablamos de todo eso, pero no hablamos de esa parte no tan buena o de lo que algunas personas viven que no es tan lindo de la Navidad. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar. Vengo en el día de hoy. defensa de nosotros, la Asociación Internacional de Grinch. Grinch Unidos. Grinch unidos al poder. Chicas, no es un tema de odio. Yo no odio la Navidad, yo no odio a nadie. Es un tema realmente de a veces no estar de acuerdo con algunas prácticas, no encontrarle sentido a veces a un tema de un exceso de consumismo, señora, un exceso de felicidad. ¿Por qué la gente está tan alegre en Pero Navidad? por eso Explícame. mismo traigo el tema y es debido a un tema en mi vida personal que más adelante voy a compartir, una cuestión de mi vida familiar que voy a atreverme a compartir con ustedes y es cómo la visión de la Navidad puede ser o muy feliz o una época muy triste. Y de hecho, tenemos todas las canciones y merenguito bueno para bailar, por ejemplo, lo del caballo, Johnny Ventura, pero también tenemos En una paz canción, descanse. sí, que dice, Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Y yo creo que en esta Navidad puedo de verdad sentir esa canción. Y como dice Semi, ese consumismo, ese deseo de felicidad, se ve la otra cara de la moneda cuando eres tú, cuando es usted al que le toca la otra cara, cuando es usted que le toca la versión triste de la Navidad. Y es que se nos olvida que aunque es Navidad, el mundo sigue corriendo y hay guerras en algunos países, hay situaciones económicas en algunos hogares, hay situaciones familiares y de enfermedades en otros, como es el caso que estoy llevando, y hay duelos en otros Señores, y casos. como yo siempre digo, o sea, la Navidad tiene muchas más. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la gente a veces piensa que el mundo se va a acabar en la Navidad y no es así. Y tú ves gente que se vuelven locos, que salen, andan manejando súper imprudente, andan con el tema del alcohol de una forma desmedida. Entonces entendemos que la Navidad, esta es la última Navidad y nos queremos volver locos. Y cuando viene a ver, pasa la Navidad y pasa una tragedia familiar donde ya no podemos volver a celebrar Navidad, a veces hasta por inconsciencia. Claro, hay personas que por temas de salud y demás, pues parten, ¿verdad? Y eso es otra cosa. Pero cuando hablamos de esa desmedida de las personas a la hora de celebrar Navidad, tenemos que tomar en cuenta, señores, que vienen más Navidades y viene enero y viene febrero y vienen más meses. O sea, tenemos que hacer las cosas, pero con medida. Vamos a celebrar, pero también con conciencia. Exactamente. Ahí, gracias por ese aporte, chicas. Entra un tema de lo que es necesidad y lo que es deseo. Claro, es buenísimo que te entre un dinerito extra. En algunos países le llaman el aguinaldo, aquí le decimos el doble sueldo y es chulísimo hacer regalos, aprovechar. Sin embargo, salirnos a veces del tema presupuestario, el presupuesto que tú tienes de manera individual o como familia, por un tema de apariencia. Y el tema también, que es una crítica que yo siempre hago, señora, no es que yo soy un Grinch, lo que pasa es que yo veo cosas a veces con las que no estoy de acuerdo. A veces nos metemos en una burbuja de consumismo y olvidamos quizá el verdadero espíritu navideño, que es el amor, el compartir. Y puede haber una persona bastante cerca de ti con una necesidad no solamente económica,
o material, una necesidad afectiva. Puede haber una persona deseando un abrazo, deseando una palabra de ánimo y nos podemos envolver tanto en ese En la festividad. consumismo, en comprar regalos, en aparentar, en estrenar la ropa, en comprar un montón de comida para derrocharla, donde quizá a pocas cuadras de tu casa hay niños, hay Pasando Que familias no hambre. han podido que ni no siquiera han hacer una podido cena. hacer una cena. Entonces es Exacto. como reenfocar un poquito el espíritu navideño. Yo me voy a desnudar y con mentalmente, ¿verdad? Y con esto hasta me quito mi adorno navideño. Y es para entrar entonces en esas profundidades de te permitimos aquí en Incorrecta ser el Grinch navideño de tu casa, de tu comunidad, de tu trabajo, porque entendemos que si estás pasando por un duelo de pérdida de un familiar o un duelo de una ruptura amorosa o Pérdida de un empleo puede ser pérdida de un también. empleo o una situación económica o no te O sientes tan simplemente usted bien, no se siente bien hoy, emocionalmente. exacto, hoy no estás sintiendo o en esta Navidad no le estás sintiendo tanto, porque puede ser también que el duelo que tú tengas sea un duelo de hace un año, que no es un duelo reciente. Entonces, eh, vengo ante ustedes a presentar la temática de se puede ser el Grinch navideño, incluso los Grinch tienen su historia. Y, por ejemplo, en mi caso particular, tengo un familiar enfermo de cáncer y eso afecta la manera en la que yo ahora estoy viendo la Navidad, porque está lejos de mí, porque no puedo ayudarla tanto como quisiera, porque ahora no es tanto motivo de celebración, sino de conciencia, de reflexión. Y como dice Semi, tomar la Navidad, claro, hay que disfrutar, claro, el doble sueldo es de usted se lo ganó, pero también reflexionar. Y Semi también comparte este sentimiento conmigo porque también Semi tiene una pérdida. Cuéntanos, Ujú, Semi. ujú. Sí, también me voy a quitar un poquito el brillo en este momento y vamos a hablar acerca de esos asientos que van a estar vacíos, lamentablemente, en este año. Yo el año pasado perdí a mi papá, mis compañeras lo saben. Él batalló durante unos años con un cáncer bastante agresivo y esta fecha navideña me trae obviamente ese halo de nostalgia y wow, me toca bastante hablar del tema. Y lo que queremos compartirte es que es totalmente válido, o sea, no tenemos que dejarnos arrastrar con esa presión de estar siempre alegres y que todo es bailar un merengue, que todo es estar siempre con una sonrisa en la cara. También se vale sacar un espacio y recordar con amor, con gratitud y honrar la memoria de esos seres queridos. Me voy a quitar el lazo también, pero me lo voy a quitar porque siempre vemos cómo la tradición navideña se va perdiendo. Y es que si bien es cierto, antes éramos 10 en la mesa y ahora somos 3 y ahora somos 5. Es decir, como cada año esa euforia que hasta yo y todos vivíamos antes de que éramos muchos en la mesa, que llegaban los primos, que llegaban los tíos, que llegaban los abuelos, como dicen Semicheni, pues eso, ese número se va reduciendo y qué triste ver cómo esa tradición se va perdiendo o cómo pasan cosas a nivel familiar o personal que nos evita el poder celebrar esto a Tú plenitud. sabes, Ángela, y sé que ustedes también tú, Jenny, también vas a estar de acuerdo conmigo. A veces esos asientos están vacíos, Ángela y Jenny, porque estamos cada quien viviendo una individualidad a través de una pantalla, Total. pendiente a hacer muchas fotos para demostrar que en mi familia la estamos pasando bien. Y quizás hace tiempo que hay una tía, un familiar, una prima, Que ya alguien no está. que hace tiempo que tú no ves. Y Así en es. vez de aprovechar ese tiempo, a lo que me refiero es, vamos a aprovechar a nuestros seres queridos, porque es que no sabemos cuándo es la última vez que vamos a poder darle un abrazo, decirle te O quiero, celebrar una decirle te cena, amo, una celebrar una Navidad. cena. Por ejemplo, ¿cuánto no daría yo por Claro, poder tener a mi papá en una cena navideña? claro. Entonces, si tienes la oportunidad de tener tu papá, tu mamá, un hijo, una hija, Un primo un porque primo, a veces no un es que no amigo, una está amiga, alguien, físicamente, a veces se va del país, como en tiene tu otros caso, proyectos, que tú exacto. tienes Por familiares eso que viven hablaba no fuera. solamente del duelo, sino que Ujú, hablaba también de las sillas vacías. ujú, ¿Por ujú. qué? Porque si bien es cierto, sí, pero a veces nos penetramos tanto en el tema de yo mis ocupaciones o cada quien para su lado y como que esa tradición navideña se ha ido perdiendo. Entonces, es importante, como dices tú, Semi, aprovechar ese momento navideño que tenemos con nuestra familia, esa cenita, y valorarla sobre todo, porque como decías al inicio, hay personas en sus hogares que no tienen esa oportunidad de celebrar eso o simplemente no tienen con qué cenar, Ujú. ni siquiera en Navidad. Entonces hay que valorar y hay que darle un sentido bonito a la Navidad, pero respetando también y con prudencia de que vienen más meses, señores. Entonces, a ti allá en casa te invito a ser incorrecta o incorrecto
y te invito a hacer ese Grinch de la Navidad, pero un Grinch con propósito. Un Grinch con propósito de recordar para qué estamos aquí, un Grinch con propósito de validar esas emociones que socialmente a veces son catalogadas como negativas, un Grinch con el propósito de no fingir una felicidad que no está y también, ¿por qué no?, un Grinch con propósito de agradecer. Y es por eso que para culminar este episodio vamos a decir algo por lo que estamos agradecidos en Navidad, porque claro, en Estados Unidos tienen Thanksgiving y nosotros no celebramos Thanksgiving, ni tenemos tiempo porque estamos en trabajo en esa fecha, pero vamos a tomar todo este auge de la época navideña para agradecer por algo que consideramos súper importante. Comienzo contigo, Semi. ¿Por qué agradeces en esta Navidad? Bueno, yo quiero agradecer a Dios, en primer lugar, por la familia que tengo y por todas las maravillosas personas que he podido conocer en el camino. O sea, he conocido personas que han marcado mi vida de una manera súper significativa y es algo realmente que quiero agradecer. Dentro de que el año nunca, no hay un año perfecto, pero sí podemos, como tú dices, hacer el ejercicio de entresacar y ver lo positivo, los aprendizajes y las cosas bonitas que nos podemos llevar. Así que yo agradezco eso. Gracias, Semi. ¿Por qué Bien, agradeces tú, Ángela? tenemos que vivir agradecidos todos los días, ya por el simple y mero hecho de despertarnos con vida. Pero yo agradezco porque en cada Navidad he tenido la oportunidad de compartir, por lo menos con mis seres más cercanos, que son mis padres, mi hija, mis hermanos, etcétera. He tenido ese privilegio y espero que así siga siendo por muchos años más. Finalmente, yo agradezco por muchísimas cosas, en esencial por mi familia. El que me conoce sabe que yo soy una persona totalmente familiar, por mis amigas con quien he iniciado este proyecto, por mi pareja que está en backstage apoyándome siempre. Y agradezco por ustedes también, por darnos la oportunidad de entrar en sus hogares, sobre todo por entrar en sus hogares en época navideña y estar tocando un tema tan delicado. Y mientras tanto, aunque el episodio de hoy fue un poquito triste, vamos a seguir siendo incorrectas. Nos vemos el próximo año. Esto fue Inco- Incorrectas.